Noticias, opinión, análisis, espectáculo, credibilidad, libertad, imparcialidad, independencia, reportajes, Ultimátum Noticias, Ultimátum Noticias. Se enoja el dios del trueno y se seca la laguna de Metzaboc. Entregan ataúd sin el cuerpo, en su lugar ponen basura. En Arriaga gasean a trabajadores. Otra vez Acteal, desplazan a 25 familias. En Chiapas, reinicia operaciones La Bestia. Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo este martes 13 de agosto de 2019, martes 13, ni te cases ni te embarques, dicen. Estas son las noticias al instante. Fíjese, pues fue a la cárcel Rosario Robles y todavía se le acumulan otros casos más sobre la estafa maestra. Hoy fue vinculada a proceso la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles. Pero fíjese usted que el titular de Fiscalía de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, va con todo. Anunció que le abrirán nuevas carpetas de investigación por haber encontrado 105 casos más sobre la estafa maestra. Se investiga además varios de sus colaboradores cercanos, entre ellos al exoficial mayor de Sedesol, Emilio Cebadúa González, quien fungió, usted recordará, en el sexenio de Pablo Salazar como secretario general de gobierno de Chiapas y quiso ser gobernador por derecho de sangre, decía en aquel momento. Robles Berlanga es el primer pez gordo que cae en esta administración. Y en otra información le comento, pues se enojó el dios del trueno. Se seca la laguna de Metzaboc, y es que el dios del trueno, Metzaboc quiere decir dios del trueno en maya. Fíjese que allá en la zona de la selva, recuerda usted que en noviembre de 2017 se secó la cascada de Agua Azul, una de las más grandes atractivos de Chiapas. Bueno, ahora le tocó a una de las 21 lagunas que conforman Metzaboc. Se ha secado completamente. Algunos habitantes de la zona comentaron que no habían visto este fenómeno desde hace más de 50 años. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas levantó peces muertos que quedaron ahí, resguardaron la zona para cuidar la flora y la fauna. Metzaboc cuenta con una superficie de 3.368 hectáreas, con un ecosistema de alta diversidad y fragilidad. Bueno, y en Palenque, qué caso entregaron un ataúd sin el cuerpo de un bebé que había fallecido. Los hechos se dieron allá en Palenque cuando una mujer que fue asistida por una partera tuvo complicaciones en su parto. Llegó al hospital y bueno, ahí falleció el bebé. Pero no obstante, con esta tragedia de perder un hijo, a un familiar le entregaron el ataúd aparentemente del recién nacido, porque el padre pues estaba deshecho y la mamá delicada de salud. Pero ¿sabe quién le entregó el ataúd? Pues el vigilante del hospital, de nombre Luis Camacho Damas, ninguna autoridad del hospital ni del trabajo social. Así que regresaron a su comunidad en el ejido Limonar, municipio de Ocosingo, y a varias horas de Palenque. Al llegar a su casa y velar el cuerpo, abrieron la caja y se dieron cuenta que solo había bolsas de basura y algunas tablas, pero no estaba el cuerpo del bebé. Nuestro compañero Juan de Dios Lastra, periodista de Palenque, platicó con el padre del menor, Manuel Hernández, y esto fue lo que les dijo. Solamente bolsas que están ahí adentro. ¿Tú eres quién? Soy el responsable de la guardia ahorita en la noche de los ¿Usted es guardia de seguridad o doctor? Soy seguridad, guardia de seguridad, que nosotros tenemos el encargado mente de entregar el cuerpo. Ajá. Nosotros somos los encargados de entregar el cuerpo. No lo entregan los doctores. No, ¿por qué? Porque ya manejamos la parte de mortorio, la parte de donde está el estacionamiento, o sea, lo que sea. Nosotros, el muchacho se le explicó, ahí está el muchacho presente que dijo que él mismo iba a hablar igual con ustedes, con trabajo social hablamos. Se explicó que el señor mismo fue el que pulsó el cuerpo porque yo mismo lo entregué. Bueno, y en Arriaga gasearon a trabajadores, fíjese usted, Arriaga de mal y de malas, de veras. Este martes les fue impedido a trabajadores del Ayuntamiento de Arriaga en Chiapas el ingreso a la presidencia municipal,
Pese a los cambios de alcaldes, el personal acudía a sus labores con normalidad y hoy por la mañana les fue bloqueado el acceso por elementos de la policía municipal, quienes los recibieron con gases lacrimógenos. El argumento fue que el presidente interino nombrado por el Congreso del Estado, José Alfredo Toledo Blas, pues ya cuenta con personal que suple a estos más de 100 empleados a quienes no se les había informado, pues de que ya los habían corrido. El ayuntamiento de Arriaga de plano está salado, empezó mal el año, primero desaforaron al edil electo David Parada por presuntamente vinculación en el asesinato de un activista, luego el Congreso de Chiapas designó a un consejo municipal y recientemente se designó al alcalde de ese municipio, José Alfredo Toledo Blas, que tiene un desastre este municipio desde su llegada. Vea usted cómo los recibieron a los trabajadores. Oye, ¿por qué es así? Bueno, ¿y qué cree usted que pasó en Acteal? Otra vez Acteal se está encendiendo la mecha ahí. Desplazaron a 25 familias y temen por su vida. Es un desplazamiento forzoso. La organización Las Abejas de Acteal mantiene a 25 familias resguardadas luego de que el fin de semana fueron víctimas de desplazamiento en el barrio Río Jordán, Los Chorros, por grupos paramilitares de la zona, señaló José Ramón Bolsetic, integrante de la mesa directiva de la organización civil Las Abejas. Se retiran por miedo a su integridad. Uno de los afectados aseguró que sufrieron atentados con violencia y fueron obligados a salir. Les destruyeron documentos del caso Acteal. Además, pues se lamentó que la impunidad sea una constante hacia los pueblos originarios. Cabe recordar que en 1997, 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por grupos paramilitares, y hay que recordar que esto que está ocurriendo, también lo de Acteal en 97, empezó en la comunidad Los Chorros. Grave si no se atiende a tiempo. Y bueno, uno de los grandes problemas que está afectando a la juventud es sin duda la bulimia y la anorexia. Usted cheque los signos de alarma en casa con sus hijos y sus hijas. Vea este reportaje. De forma silenciosa pero incisiva, la bulimia y la anorexia han incrementado en los últimos tiempos y, prueba de ello, es que cada año se registran en el país por lo menos 20,000 casos nuevos de las mismas, según la Secretaría de Salud Federal. Lo más preocupante es que el 90% de quienes padecen esos trastornos de conducta alimentaria son mujeres. Existen dos tipos de anorexia, la restrictiva y la compulsiva purgativa. En la primera, las personas evitan comer, hacen dietas y están obsesionadas de cuánto ingerirán, es decir, un miedo intenso a engordar, mientras que la segunda se enfoca más en la conducta de incurrir a los laxantes o diuréticos o provocarse el vómito. La bulimia es parecida a esta última, sin embargo, la diferencia radica en los atracones, es decir, que hay lapsos en los que las gentes no pueden parar de ingerir alimentos en grandes cantidades en un corto tiempo, pero de ahí vomitan y beben laxantes con el mismo fin, no engordar. Para Yaraví Camas Damián, médico general de los consultorios de salud holística de esta ciudad, la raíz de esta problemática es cultural. Un 90% de los pacientes son mujeres, afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Porque cultural y socialmente como que somos más de que están fijadas en la moda, de que la familia tiene que hacerle como que si no tienes cierto peso, si no te ves bien, no vas a conseguir un marido. O sea, hay mucha presión más para las mujeres que para los hombres. Si los hombres están un poquito pasados de peso, no les dice nada a la familia. En Eje, de aquí de Chiapas, sí hay un aumento significativo del 2015, 2016, 2017, ha venido aumentando las cifras tanto de hombres como de mujeres.
Si una persona, sobre todo de entre 12 a 25 años de edad, presenta irritación constante o tiene problemas frecuentes en la menstruación o deja de comer o está obsesionada con el peso o se aísla de forma continua, tanto en casa como en la escuela, podrían ser focos rojos de que algo malo sucede. Según Fanny Villalobos, psicóloga chiapaneca, alguien que padece sus males puede tomar el camino de la salida falsa. En la anorexia se empieza a tener bastante peso, empieza a perder la persona un peso y entonces significativamente se ve en el cuerpo, se ve reflejado, entonces empieza también a causarle problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de hasta alcoholismo en un momento dado. Por ello, recomienda a los padres de familia a estar pendientes para evitar que sus vástagos sufran alguno de estos trastornos o los atiendan a tiempo. Y también tiene que ser bajo un estricto tratamiento médico, psiquiátrico y en este caso también las terapias psicológicas. Todo esto va de la mano para que el paciente, ya sea mujer, hombre y adolescente en este caso, que nos da principalmente, puedan ellos volver a recobrar. Esmeralda recuerda cómo, desde hace como 2 décadas, cuando cursaba la preparatoria, comenzó a sufrir de bulimia, producto de las burlas de un compañero de clase. Pues yo recuerdo cuando un muchacho siempre me decía que era yo un costal de papas. Él siempre decía eso, lo repetía mucho, burlándose de mí, pero también queriendo llamar mi atención, porque después me enteré que según pues yo le gustaba. Entonces yo empecé a vomitar. Cuando vomitaba, recuerda, lo hacía en el lavabo de su hogar, lo que pasó desapercibido para su mamá y hermanos, pero un día la situación se agravó. Un día ya no pude parar de vomitar y yo me tomaba pastillas de menta, comía chicles y no podía parar de vomitar ni de sangrar al orinar. Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 57% de los adolescentes enfermos pueden tener una vida normal con tratamiento médico, 40% tiene una cura total y el 3% fallece. La tasa de mortalidad en ese año fue de 5.9% para personas con anorexia y de 0.3% en el caso de bulimia. Pues ya ahora un consejo que yo puedo darle a las chicas, ¿verdad? Es de que se acepten tal cual son, que tengan la autoestima alta y que si llegan a tener algún problema así, busquen ayuda. Busquen ayuda primeramente con su mamá. Para Ultimátum Digital, Cristian González. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado ahí con nuestros jóvenes. Voy a leer algunos comentarios. Rafaela Cruz dice, excelente noticiero, gracias. Mandas Jorge Ramírez, excelente amigo Ahmed Samayoa, nuestro director general. Y bueno, muchas felicidades a los zurdos y a las zurdas. Hoy es su día. Tiempo para reflexionar todas las dificultades que viven diariamente en un mundo que está hecho para los diestros, para los derechos, los del hemisferio derecho. Fíjese, estas personas tienen una tendencia a utilizar sus extremidades izquierdas en un mundo pensado justamente para los diestros y donde los principales problemas de rechazo vienen desde la formación básica. Lisbeth Suárez Patrón, jefa del Departamento de Atención Psicopedagógico de la UNICACH, estimó que aún persiste en lugares donde ser zurdo representa un rechazo. Lamentablemente en algunos centros escolares se exige y castiga a los niños y niñas que utilicen la mano y les obligan a que utilicen la mano derecha, a pesar que tienen mayores habilidades pues con el lado izquierdo. En México el 2.5%, que no es menor, es zurda. Pues muchas felicidades. Esto es lo que comenta la psicóloga Lisbeth Suárez. Bueno, pues desde mi punto de vista creo que no se ha avanzado mucho porque en algunas escuelas de nivel básico todavía se les pide a los niños que se acostumbren a escribir con la mano derecha. Entonces creo que en ese sentido tenemos mucho camino por recorrer todavía. A nivel superior
en escuelas que se dedican a estudiar, a preparar pedagogos, tendría que haber una normatividad. De hecho, creo que la hay, pero falta ahondar, porque no todos conocen sobre la Ley General de Educación. ¿Y qué ha pasado en las últimas horas en Chiapas? Aquí tenemos nuestro resumen policiaco. Un ebrio conductor provocó carambola en Boulevard Ángel Albino Corzo frente a la colonia Castillo Tielmans en Tuxtla Gutiérrez. El sujeto circulaba a bordo de un vehículo Vento rojo con placas de Chiapas de nombre Julio Roberto. Otro de los afectados fue una unidad K-Roja. Los lesionados fueron Viridiana Ballinas, Udevia Pérez y Eric Ballinas. En las últimas horas, una persona del sexo masculino fue lesionada con arma de fuego en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuando se encontraba transitando rumbo a su domicilio particular. Responde al nombre de Mateo López Díaz, de 53 años de edad, y los hechos fueron en calle Chicatana de la colonia Patria Nueva de la ciudad colonial. Fue atendido por paramédicos. Los agresores viajaban en motocicleta y, según testigos, viven en la invasión del predio La Libertad, antes INI. En Tapachula, una persona se quitó la vida tomando herbicida Gramoxone y falleció en el Hospital Santa Fe de esa ciudad. Fue encontrado por sus familiares en su domicilio tras haber ingerido esta bebida. Los médicos del hospital intentaron salvarle la vida, lamentablemente. Este martes, alrededor de las 4 de la mañana, dejó de existir. Desconocen el o los motivos que llevó a privarse de la vida. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha 13 fue asesinado a cuchillazos en el interior de un cuarto, a quien le dejaron una bolsa de plástico en la cabeza. Al realizar las investigaciones, los agentes se entrevistaron con Daisy N., de 34 años de edad, de origen salvadoreño, quien dijo que su amigo tenía un mes de haber llegado a Tapachula, quien en vida respondía al nombre de Alexander Molina. Se presume que venía huyendo de El Salvador, luego de operativos implementados por el gobierno de ese país en contra de pandilleros. El cuerpo se encontraba boca abajo con un nylon en la cabeza y presentaba lesiones en el cuerpo provocado con arma blanca, por lo que se presume que la banda contraria lo ubicó y le quitó la vida. Ejecutar a quienes se dediquen al robo o a la venta de vehículos hurtados, según un audio que circula en redes sociales. Se escucha la comunicación por radio de los presuntos sicarios del cártel de Sinaloa. Se oye como, según uno de los sujetos que habla, la orden de ajusticiar a quienes estén en el negocio de los vehículos robados viene de los jefes. Para que sepa y no se puede hacer nada por esa persona, no. Así que los que están en ese rollo, tomen el rollo. Que empezando nada y todo eso. Se va a empezar a fusilar desde que lo roban hasta el que lo vende. Son órdenes de los patrones, para que sepan lo que está en medio. Uno de ellos, Ismael El Mayo Zambada, quien se quedó al frente de la organización tras la detención, extradición y condena en Estados Unidos a cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán. El audio surge luego de la ola de asesinatos en contra de personas, las cuales provocaron que en medios se manejara la versión de un asesino en serie apodado como El Juguetero. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Gilberto Luna, Ultimátum Noticias. Bueno, pues allá en el Soconusco exigen investigar la muerte de un migrante haitiano ocurrido en días pasados allá en la estación migratoria Siglo XXI. Fíjese usted que el Comité Ciudadano de Defensa de Naturalizados y Afromexicanos urgió al gobierno federal investigar el fallecimiento de Maxine André, de 34 años, quien permaneció 20 días en la estación, tenía problemas de salud, dolor de cabeza y de estómago, también fiebre. No recibió atención médica y murió, comentó Wilner Metelus, presidente del organismo. El activista acusó que en julio las autoridades también fueron omisas, pese a que se mostraron videos en internet sobre un enfrentamiento entre policías federales y migrantes haitianos en un avión antes de deportar a 30 migrantes. De mayo de 2016 a febrero de 2017 ingresaron a territorio nacional 25,500 migrantes haitianos con permiso para llegar a la frontera norte de México. Y bueno, a pesar de los aguaceros que han caído en muchas partes de las ciudades,
pues hay sequía en Chiapas y está grave el asunto. Fíjese, el Sistema Meteorológico Nacional, a través del monitor de sequía en México, informó que en la zona de la Selva Lacandona se encuentra un largo periodo de sequía que se concentra en el municipio de Ocosingo, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas. Se afronta el cuarto año consecutivo con déficit de lluvias de un 36% abajo de lo normal, lo que hace a esto un dato histórico. Los municipios pues más afectados son Altamirano y Margaritas, sequía moderada La Libertad, Salto de Agua y Tila, sequía severa Palenque, Catazajá, sequía extrema Ocosingo y Benemérito de las Américas y Marqués de Comilla. Por eso se secó la laguna de Metzaboc. Y bueno, y en Tapachula comienzan las operaciones del tren costero llamado La Bestia. Fíjese usted, ya se están haciendo las primeras movilizaciones de este tren. Por fin, después de 14 años, se va a reanudar las operaciones de este ferrocarril del Istmo, le llaman ahora, pero que se conocía como Chiapas-Mayab y que quedó fuera de funcionamiento por las afectaciones que ocasionó el huracán Stan en el 2005 y que afectó toda la línea de Arriaga-Tapachula. Ya se realizan pruebas de interconexión entre México y Guatemala y están listas las instalaciones de la estación ferroviaria de Tecunumán. Se espera que con la rehabilitación del tren costero pues repunte la economía entre México y Guatemala y se generen empleos, que bueno, mucha falta hace aquí en Chiapas. Y bueno, ¿qué le platico? En redes sociales circula un video donde se ve a este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues amenazando a sus enemigos por el control de Michoacán. Vea usted. Buenas tardes a todo el pueblo de Telpacatepec y sus alrededores. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación del señor Mencho. Les informamos que el pleito no es con el pueblo. Nosotros vamos a pelear en contra del abuelo y de todo aquel que levante un arma a favor del abuelo. Y para que sepan, el pleito con el abuelo surgió por apoyar a Poncho de los Reyes, porque el pleito no era con él. Ahora sí es en contra de todo el cártel del abuelo. Bueno, información de última hora, fíjese que intentaron asaltar a turistas allá en el río Chacamax, allá en Palenque, muy cerca de Palenque. Resultó herido el profesor Rómulo Notario Feria. Este profesor iba con dos franceses, de pronto le salieron dos hombres armados con machetes, intentaron agredir, lograron desarmar a uno de ellos, pero el otro lo hirió en un brazo al profesor. Los franceses, pues bueno, finalmente se frustró el asalto. Los franceses dicen que no van a ir a la autoridad estatal porque no le tienen confianza, pero sí van a ir a la embajada para quejarse y a ver si eso no nos trae consecuencias y nos pongan tache y nos pongan como un país peligroso por esto que está ocurriendo en esta zona de Palenque. Eso es todo por hoy. Le agradezco mucho su compañía, su confianza. Recuerde que si quiere ver nuevamente este noticiero puede acceder a nuestro portal del diario Ultimátum, así como en nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter y por supuesto en Face. Duerma bien, recuerde que mañana será un mejor día. Buenas noches. Noticias, opinión, análisis, espectáculo, credibilidad, libertad, imparcialidad, independencia, reportajes, Ultimátum.